Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, para mí es un placer estar nuevamente delante de ustedes. Es un placer poder entrar en sus casas, poder compartir el Evangelio. Les doy gracias por todos los que se han suscrito hasta ahora al canal. Gracias por el apoyo. Y les pido por favor que los que no se han suscrito lo hagan, y los que ya se suscribieron le den me gusta a las publicaciones que hacemos a diario. Vamos a iniciar nuestro programa el día de hoy como todo debe iniciarse. Vamos a iniciar en oración dándole gracias a Dios por todas sus bondades y por todas sus misericordias. Así que le invito a que cierre sus ojos y tengamos ese tiempo de oración delante de Dios. Señor, te damos gracias en este día precioso que nos regalas el día de hoy para glorificarte, para honrarte, para bendecir tu nombre. Señor, gracias por cuidarnos, por este inicio de año, Señor, por el año que terminó, porque nos cuidaste, porque fuiste fiel y porque sabemos que lo seguirás siendo, Señor, porque esa es tu naturaleza, Señor. Te pedimos que en esta oportunidad nos acompañes y que podamos, Señor, llevar tu palabra, llevar consuelo y llevar ánimo al alma cansada. Que también sea motivación para muchos hogares, que también sea motivación para muchas personas que hoy están en desánimo, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, en esta oportunidad quiero traerles un tema que debería estar constantemente en nuestro corazón, que debería estar constantemente en nuestras expresiones, en nuestro hablar, en nuestro pensar, y es la gratitud. Es la gratitud. Y vamos a tomar como texto base el primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 34, que dice de la siguiente manera: Dad gracias al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Hoy vamos a hablar de la gratitud, de dar gracias, de cómo hacemos para dar gracias a Dios, para expresar esa gratitud, pero también por qué debemos dar gracias, por qué debemos tener gratitud para un Dios que ha sido bueno con nosotros. Vamos a entrar a definir, como siempre lo hacemos, de la manera popular y de la manera bíblica, lo que significa la gratitud. Entonces, en la definición popular que se hace de la gratitud, dice que es un sentimiento que obliga a una persona a estimar el beneficio o el favor de otra por lo que ha hecho o lo que ha querido hacer. Y de alguna manera eso corresponde a un reconocimiento o a una obligación. Entonces, cuando nosotros recibimos algo de alguien, ¿verdad? Según esta definición, primero tenemos que reconocerlo, y eso también hace que nosotros estemos obligados a tener actos de gratitud con esa persona. Debería ser una actitud natural, pero en muchas ocasiones esa actitud suele ser obligada. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué dicen las escrituras o cómo es la definición bíblica acerca de la gratitud? Generalmente es la respuesta a la intervención de Dios en la historia, iniciando por las grandes intervenciones que ha hecho o que hemos visto cómo Dios ha intervenido a nivel mundial, pero también lo que ejerce Dios a favor nuestro. La acción de gratitud es un aspecto fundamental en la adoración del creyente. En el Antiguo Testamento, cuando se ofrecían sacrificios, ¿cierto? No se hacían de manera obligada o a regañadientes, se hacía voluntariamente, porque en el corazón de la persona que ofrecía el sacrificio había gratitud por lo que Dios se había hecho, como lo describe Salmos, el libro de los Salmos, en el Salmo 54, en el versículo 6, que dice así: voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Dios, porque es bueno. Dios a lo largo de la historia ha hecho grandes prodigios, pero también se ha manifestado en las cosas sencillas. Entonces, Dios es un Dios que expresa su poder en las grandes cosas, pero que yo creo que Dios también es un Dios de las cosas sencillas. No tenemos que esperar a que Dios en nuestra vida haga cosas extraordinarias. El solo hecho de que nosotros podamos caminar
de por sí es extraordinario, o que podamos respirar, o que podamos ver a nuestra familia, o que tengamos un talento, es una obra extraordinaria pero a la vez sencilla, o a lo que nos lleva es adorar al Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y así ser agradecidos con las acciones, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras. Ahora vamos a ver algunas cosas por las que debemos nosotros estar agradecidos con Dios, aclarando eso sí que la lista es demasiado pequeña para todo lo que Dios ha hecho, pero es una lista significativa y vamos a desarrollarlo en 3 puntos. Y el primer punto que vamos a ver lo encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 57, que dice de la siguiente manera: pero doy gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el mayor y el mejor regalo dado por Dios a la humanidad. Cristo es la ofrenda más grande dada por Dios a una humanidad que por lo general suele rechazarlo. Nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, enemigos de Dios, y estábamos condenados a la muerte. Estábamos bajo maldición. Y para ir más allá, mucha gente que hoy no conoce a Dios está bajo esa maldición. Está bajo la maldición de la muerte. Es enemiga de Dios, ¿cierto? Pero Dios, en su infinita gracia y en su infinita misericordia, diseñó un plan para que la humanidad que lo odiaba tuviera la posibilidad de reconciliarse con Él. Y ese plan lo diseñó desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Dios envía a Jesús, ese Jesús que caminó en integridad, que nos mostró la gracia salvadora, el gran amor que Dios tenía hacia la humanidad. Esa humanidad, como decía anteriormente, que lo rechazaba. Cristo habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de bondad. Siempre en Cristo estuvo el deseo de desarrollar el plan de Dios, ese plan que Dios había terminado desde antes, y Jesús lo hizo hasta el final. Recuerden que en la cruz Él pronunció una palabra que es tetelestai, consumado es, que era lo que se colocaba en los contratos cuando ya se finalizaba todo en aquella época. Nos mostró al Padre, Jesús nos mostró al Padre, nos mostró su bondad, nos mostró su voluntad, nos mostró su gran poder. Nunca se contaminó, a pesar de que caminó entre personas pecadoras, nunca se contaminó. Cumplió la ley punto por punto, pero no lo hizo por obligación, lo hizo por amor, y primeramente amor hacia el Padre y luego amor hacia nosotros. Padeció la traición, padeció el abandono, fue juzgado como un delincuente, a sabiendas que todo el mundo que lo miró, que caminó con él, sabía que era un hombre recto, que era un hombre puro, que era un hombre en el cual no se encontraba error, ¿cierto? Fue crucificado entre 2 ladrones, bajo el poder de Poncio Pilato, fue condenado a muerte, sufrió la agonía, se desangró, sufrió la agonía de la asfixia, hasta que en un momento ya entregó su espíritu y murió para darnos salvación y vida eterna. Al tercer día resucitó, ¿cierto? Y ahora reina junto al Padre. Un día regresará con gran poder y con gran gloria, y podremos verlo cara a cara. Y no solo eso, sino que podremos disfrutar de Él por toda la eternidad. Así que si tenemos un motivo para darle gracias a Dios, es por Jesucristo, es por ese regalo precioso y por todo lo que Cristo vino a hacer y a enseñarnos mientras caminó con nosotros en la tierra. Eso como primer punto.
Como segundo punto, también tenemos que darle gracias a Dios, debemos dar gracias a Dios por sus promesas. Y quiero que miremos primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24, que dice de la siguiente manera: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Ahora, en el contexto de este pasaje, o el contexto habla de Jesús y de su retorno, llamando a sus escogidos, ¿verdad? Haciendo referencia al llamado eficaz, o al llamamiento eficaz, o a la gracia irresistible. Y esa gracia irresistible y ese llamamiento eficaz lo sugiere para salvación, declarándolo de esa manera. Todo lo que Dios ha llamado a salvación, nada se perderá, y se podrá disfrutar de él por toda la eternidad, disfrutando de esa gloria. Ahora, eso estaba prometido, por supuesto. Estaba prometido desde el plan eterno y se fue desarrollando a medida que fue pasando la historia de la humanidad. Entonces, Dios en su palabra nos dejó promesas y palabras esperanzadoras para encontrar descanso, para encontrar una esperanza, para encontrar alivio, para encontrar un camino. Primero, para hallar salvación, para reconciliarnos con Él, y luego nos ha dado esperanza para continuar caminando en esta vida que en estos tiempos es tan difícil de caminarla por tanta contaminación que hay. La Biblia, la palabra de Dios, está inundada de promesas que nos llenan de ánimo, que nos llenan de alegría, que hace que el corazón cobre ánimo, porque creo que todo el mundo, todos los que estamos viendo este programa, hemos pasado por desánimo, hemos pasado por angustia, pero las promesas de Dios son las que nos ayudan a levantar. Por ejemplo, una de las palabras que a mí me llena de ánimo, que está en las Escrituras, está en Romanos 8. Del versículo 28 hasta el final, es una palabra que a mí me llena de ánimo en momentos de dificultad, en momentos de desánimo, porque siempre nosotros vamos a encontrar en la palabra de Dios la voz de Dios y el ánimo para continuar adelante. No necesitamos voces místicas, necesitamos escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo escuchamos la voz de Dios? Yo le invito a que haga un ejercicio, lea la Biblia en voz alta, y mientras usted lee cada línea de la Biblia va a escuchar la voz de Dios hablándole. Ahora, ¿qué promesas nosotros encontramos en la palabra de Dios? Encontramos la promesa, ¿cierto?, de la venida del Señor por primera vez. Tenemos la promesa de su muerte redentora. Tenemos la promesa de su retorno, ¿cierto? Tenemos la promesa de que estaremos con Él por toda la eternidad. Ahora, la promesa, ¿cierto?, contiene un anuncio, y ese anuncio es su plan. Comprende una declaración y cómo Dios va a desarrollar esa declaración, cómo la va a poner en obra. Cuando nosotros vemos el plan de redención, nos damos cuenta que Dios lo llevó a cabo punto por punto, sin equivocarse, y cumplió su promesa. Ahora nosotros, bajo esa promesa, somos libres, tenemos libertad, tenemos gozo, tenemos un padre, tenemos un amigo, tenemos un hermano, bajo la promesa que Dios nos dio. La promesa de Dios contiene garantía de su cumplimiento. Mire lo que dice Números 23:19, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo ha dicho y no lo hará, ha hablado y no cumplirá. Nosotros descansamos en la promesa de que Dios cumplirá todas sus promesas. Descansamos en que sus promesas son un aliento y una esperanza para continuar caminando. Así que si usted está pasando por dificultades, si está pasando por momentos difíciles en su hogar, en su trabajo, momentos difíciles económicamente, si usted está o siente vacío en su corazón porque nada lo llena,
vaya a las Escrituras, porque allí va a encontrar las palabras de aliento, las palabras de salvación y de redención que toda la humanidad necesita para reconciliarnos con el Padre y tener en Dios un consuelo y un alivio para el alma cansada. Y como tercer punto, ya para terminar, debemos dar gracias a Dios porque Dios es un buen Padre. Salmo 103:13 dice: como un padre se complace de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Leo nuevamente: como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Por allá en Juan, en el capítulo 1, también en el versículo 12, dice algo así, voy a parafrasear, dice que a todos los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora, no todos somos hijos, sino somos hijos únicamente los que hemos temido, los que hemos creído que Él es el Dios creador, que hemos creído en sus promesas, que hemos creído que envió a su Hijo a morir en rescate por muchos, que resucitó de los muertos, que está sentado a la diestra del Padre y que un día regresará. Los que hemos creído en esas promesas, los que hemos creído en esas palabras, somos hijos de Dios. Eso hago la aclaración porque no todos somos hijos de Dios. Hay que hacer la distinción entre una criatura y un hijo. Nosotros somos hijos por adopción, ¿cierto? Porque Dios ha venido a convencernos que sin Él estábamos bajo maldición y que nuestro destino era la muerte eterna. Pero cuando viene la palabra de Dios a nosotros, cuando el Espíritu Santo nos convence y nosotros reconocemos eso que ya hemos dicho, pues dejamos de ser criaturas a ser hijos. Dios, como en todos los aspectos de nuestra vida, es el mejor ejemplo. Y en esto no es la excepción. Dios es el mejor Padre. ¿Y por qué Dios es nuestro Padre? Primero porque nos creó, ¿cierto? Nos redimió, nos llevó al camino para que le conociéramos, puso a nuestra disposición todo lo que Él hizo para que lo disfrutáramos, entregó lo mejor que tenía a su disposición para que nosotros tuviéramos una relación que se había roto por causa de nuestro pecado. Ahora, ¿cómo actúa Dios como Padre? ¿O cuáles son las características o algunas características de Dios como Padre? Dios es protector, Él nos protege en todo momento. Podemos salir de casa y regresar del trabajo bien, nos protege de peligro, nos protege de la tentación, nos protege muchas veces de enfermedades que nos pueden matar, nos protege de asaltos, de accidentes, ¿cierto? También es un proveedor. Todo lo que nosotros tenemos viene de parte de Él, la comida que tenemos, el vestido que tenemos, la ropa que nos ponemos, el trabajo que tenemos, la habilidad que tenemos para hacer algún oficio, todo eso viene de parte de Él. Además, como Padre nos guía, nos dice por qué camino debemos caminar, nos instruye hacia dónde debemos ir. El Padre trabaja todo el tiempo está pendiente de nosotros, todo el tiempo está trabajando a favor de nosotros, nos ama incondicionalmente y perdona nuestros pecados. Cuando yo me he sentido solo, en momentos difíciles, digamos solo en que no encuentro respuesta, ahí está Dios. Siempre nuestro Padre va a estar a nuestro lado para abrazarnos, para amarnos, para bendecirnos y para hacer todo lo que Él tenga en su alcance para ser de nosotros mejores personas. Nunca nos abandonará. Tenemos el mejor Padre de todos, el mejor Padre de todo el mundo. No abandona, permanece a nuestro lado, nos exhorta, nos corrige y si es necesario, en un acto de amor, quiero que esto lo escuche bien, nos tendrá que pasar por el azote. Recuerde que por allá en un pasaje
de Hebreos dice que Dios azota a aquel que tiene por hijo, porque lo ama. Tenemos un Padre que no nos abandonará. Hoy la generalidad es que los padres abandonen a sus hijos y los dejen a su suerte. Hay padres también ausentes que viven en la casa pero están ausentes de sus hijos. Pero Dios no es así. Dios es un Padre que nos abraza, Dios es un Padre que nos cuida. Así que la lista se me queda corta para describir todas las cosas por las cuales nosotros tenemos que darle gracias a Dios. Hoy tenemos que dar gracias a Dios por su palabra. Hoy tenemos que dar gracias a Dios porque pudimos levantarnos, porque pudimos hacer nuestras actividades, porque respiramos, porque tenemos el sol, porque tenemos la familia, porque tenemos absolutamente todo lo que nosotros necesitamos. Así que seamos agradecidos con un Dios que lo ha entregado todo por nosotros. Y quiero dejarles una bendición especial ya para terminar. La encontramos en Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Mis amigos, mis queridos hermanos, nuevamente muchas gracias por permitirme entrar a sus hogares con estas sencillas palabras, con las palabras del Evangelio. Gracias porque se han suscrito al canal y han podido también compartirlo. Yo les invito a que se sigan suscribiendo, aún los que no están suscritos, y que compartan. De la manera en que nosotros podemos llevar la palabra de Dios, llevar un mensaje positivo, un mensaje alentador a una humanidad que lo necesita tanto en este momento. Así que, mi querido hermano y mi querida hermana, muchísimas gracias por este tiempo y espero volverlos a ver muy pronto. Que Dios los bendiga y que tengan una semana llena de la gracia del Señor.